Inteligencia artesanal. Quienes han visitado el Vaticano, y yo tuve la suerte de poder hacerlo, pueden tomar dimensión de lo que ha significado que Jorge Bergoglio, un cardenal argentino, haya ocupado el máximo cargo jerárquico de la Iglesia Apostólica Romana. ¿Pero por qué? Porque la historia de poco más de 2000 años de la Iglesia y de la humanidad se hacen presentes en ese lugar. Y Bergoglio, que pasó a ser Francisco, fue el principal protagonista de esa historia en los últimos 12 años. Y no fue un protagonista pasivo, sino que en su tiempo se desplegó de tal forma que sorprendió a propios y extraños. Varias son las facetas que identifican el ciclo del papado de Francisco. No estoy en condiciones de poder analizar cada una de ellas, solo una, y en la que me voy a detener, y que ha sobresalido, que es la observación crítica del funcionamiento del capitalismo global, o sea, algo de economía. Y ahí un poquito puedo desarrollar la historia. La doctrina social de la Iglesia abarca aspectos sociales, políticos, económicos, familiares, culturales, y en ese marco conceptual, el Papa Francisco enfatizó en exhortaciones apostólicas, en encíclicas, declaraciones y discursos públicos la cuestión económica. Por eso me voy a dedicar y analicé y voy a compartir con ustedes la cuestión económica. ¿Cuál es la ideología económica del Papa Francisco? ¿Qué es lo que expresó? ¿Cuáles son los conceptos principales que transmitió como líder mundial? Y en el debate económico, en un momento histórico de la economía mundial muy intenso. A lo largo del papado, cuestionó al capitalismo y en especial al mundo financiero global por ser inmoral e injusto. Fíjense, estos dos conceptos son muy interesantes, lo moral y lo de la justicia. Porque históricamente la Iglesia, los papas, las encíclicas, los sermones, concentran en lo moral. Está mal que haya pobre, está mal la riqueza. Bueno, pero cuando incorporás el tema de la justicia, ahí intervienen ya cuestiones terrenales, cuestiones que hacen a quiénes son los sujetos económicos que intervienen en el espacio de disputa de poder, en el espacio económico, y cómo intervienen esos sujetos económicos. O sea, ya es terrenal, no es simplemente lo moral, de que el rico dé caridad, lea limosna, que tenga sensibilidad, sino que pasa a ser responsables de esa injusticia. Entonces, por eso ahí me parece que hay un matiz que por lo menos yo traté e identifiqué en el discurso, en la concepción teórica que expresó, como te dije, en exhortaciones, en encíclicas, en discursos, en declaraciones. Pero con esa línea el Vaticano fue sede de varios seminarios organizados por la Pontificia Academia de las Ciencias Sociales, o sea, lo que puede ser el corpus ideológico, teórico y a investigadores de la Iglesia, y en donde se ha debatido y cuestionado en duros términos el papel, el lugar que ocupa la deuda externa de los países como instrumento de dominación de los países. El Papa Francisco ha denunciado que las deudas externas en países vulnerables se inscriben en la tensión acerca del abuso del capitalismo financiero globalizado sobre el Estado-nación. Eso no es un sermón tradicional de la Iglesia. Ahí
ingresa directamente en el debate político, en el debate político de la economía política y por consiguiente en qué es lo que está pasando con la intervención de los diferentes agentes económicos en la sociedad. Otros papas, como te mencioné, se han ocupado históricamente de las miserias y desigualdades del capitalismo, pero lo hicieron con un mensaje eclesiástico basado en una posición moral. El aspecto más revulsivo en términos de la economía, de la ideología económica, del posicionamiento del papado de Francisco, o sea, del propio Francisco, fue que avanzó desde esa instancia, que no la excluyó. Está dentro de su corpus teórico el tema moral, no lo excluyó, pero incorporó observaciones críticas acerca de su funcionamiento, o sea, el funcionamiento de la sociedad, el funcionamiento del capitalismo, el funcionamiento de la economía en esta época, en esta etapa, al identificar los principales actores beneficiarios de un sistema económico injusto. El puntapié inicial fue la exhortación apostólica Evangelii Gaudium del 24 de noviembre del 2013, apenas 9 meses desde el comienzo de su papado, que luego se complementaron con 3 encíclicas entre las que se destacan Laudato Si. Y yo le quiero decir que yo ingresé en este análisis económico, la ideología económica del Papa, a partir de esta exhortación apostólica que le mencioné, la primera. Y la verdad que fue una propuesta, una idea, una sugerencia de un periodista fabuloso, amigo, Washington Uranga, que es especialista en todo lo que tiene que ver con el mundo de la iglesia, que me señaló, léelo. Obviamente la parte de la economía, la parte del capítulo de economía, tiene muchos otros capítulos. La parte de la economía yo me concentré. El resto tiene cosas de la tradición de la Iglesia Apostólica Romana, de los posicionamientos vinculados con la familia, la cultura. Está bien, eso es para otros expertos. Yo simplemente como observador del tema económico ingresé en esa exhortación apostólica. El capítulo dedicado a la cuestión económica de la primera como te dije, de las 9 exhortaciones apostólicas de Francisco define su posición sin ambigüedades. 1. No a la economía de la exclusión. 2. No a la idolatría del dinero. 3. No a un dinero que gobierna en lugar de servir. 4. No a la inequidad que genera violencia. El Papa Francisco escribió, y yo te lo voy a mencionar rápidamente para que toma dimensión de cómo ingresó en este debate económico, que el mandamiento de no matar pone un límite claro para asegurar el valor de la vida humana, pero también se tiene que decir no a una economía de la exclusión y la inequidad. Hoy todo entra dentro del juego de la competitividad y de la ley del más fuerte, donde el poderoso se coma al más débil. Como consecuencia de esta situación, grandes masas de la población se ven excluidas y marginadas, sin trabajo, sin horizonte, sin salida. Cuestionó a quienes todavía defienden la teoría del derrame, que supone que todo crecimiento económico favorecido por la libertad de mercado logra provocar por sí mismo mayor equidad e inclusión social en el mundo. Debate actualísimo de la realidad argentina, si quieren de otros lados, pero de la realidad argentina, del discurso que baja desde Milei para abajo en gran parte de los economistas y de los medios de comunicación y de los analistas. Y el Papa ahí ingresa directamente en un debate terrenal, no a la teoría del rame. Eso no se ha demostrado que sirva, que mejore las condiciones materiales de la mayoría de la población y fundamentalmente de los excluidos. Y además, vos fíjate, lo escribió, la teoría del derrame jamás ha sido confirmada por los hechos. Expresa una confianza burda e ingenua en la bondad de quienes detentan el poder económico. Ahí está cuestionando, fíjese, la moralidad, la moral del poder económico y en los mecanismos sacralizados del sistema económico imperante.
Mientras la ganancia de unos pocos crecen exponencialmente, las de la mayoría se quedan cada vez más lejos del bienestar de esa minoría feliz. Este desequilibrio proviene de ideologías que defienden la autonomía absoluta de los mercados y la especulación financiera. Avanza sobre el tema de la libertad de mercado. Y de ahí, escribió el Papa Francisco, niegan el derecho de control de los estados encargados de velar por el bien común. Realza el lugar del Estado precisamente como la figura, el actor político y económico para intervenir en esa distribución, en esa puja distributiva. Nada que ver con lo que se impone como discurso dominante hoy en Argentina. Y se mete también con el tema de la deuda, como te mencioné antes, la deuda y el pago de los intereses alejan a los países de las posibilidades viables de su economía y a los ciudadanos de su poder adquisitivo real. Más claro para Argentina, imposible. Obviamente que hablaba para todo el mundo, no por la Argentina, además te estoy mencionando esto del 2013, pero sí esa era la concepción que se fue repitiendo a lo largo de su papado. Es muy larga. Es muy interesante, yo los invito a que, alejados del tema de la religiosidad, de la creencia, yo estoy hablando en términos, si quieren, hasta políticos, de tratar de entender los debates que se dan a nivel global y cómo un líder global, el Papa Francisco, que antes fue Bergoglio, intervino en ese debate y de la forma que intervino en ese debate. En un debate que es muy actual en Argentina. Yo siempre termino, ¿no? No tengas miedo, no siempre se choca andando a contramano. Y ¿saben qué es cuando lo estaba escribiendo mentalmente, pensando mentalmente, digo, pero esta tradicional invocación de cheque en blanco, que no sé si tiene 25, 24 años, pero no sé si empecé apenas comenzó Cheque, pero fácilmente puede tener de 15 a 20 años. Hasta, ni sé si yo un poquito más de 12 años de lo del papado. Se parece bastante a esa invocación del Papa Francisco de hagan lío en la Jornada Mundial de la Juventud en Río de Janeiro en julio del 2013. O sea, hagan lío, no tengan miedo, no siempre se choca andando a contramano. Muy temprano a la mañana.